Bien. Hermanos, quiero compartir rápidamente un mensaje que se llama el cuadro de 50 millones. El cuadro de 50 millones. Quiero, por favor, toda su atención. Regáleme 20 minutos y quiero compartir algo de parte del corazón de Dios para usted. Yo estoy convencido que el precio de la madurez, el precio para alcanzar la madurez en gran medida son los errores, son las fallas, son los fracasos. Son los errores los que nos llevan en mayor medida a madurar como personas y a madurar como hijos de Dios. Ahora, el diablo quiere siempre hacer escarnio de nuestros errores. El diablo siempre quiere tomar nuestros errores para hacer burla de nosotros. Sin embargo, el cielo siempre toma tus errores para formarte, para levantarte, para darte vida. Esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. Mientras el diablo se aproveche de tus errores para tratar de aplastarte, el cielo siempre tomará tus errores para forjar en ti un carácter. Ahora, el fracaso no debe ser una prisión el resto de tu vida. Tú no puedes ser reo de tus fracasos y no puedes ser reo de tus errores, porque ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios para ti. El diablo quiere que pensemos que después del error que cometimos, la vida se acabó. El diablo trata de convencernos que después de aquella mala decisión, que después de aquel error, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, tus errores, según la palabra, no marcan el final. Quien marca el final y el destino de tu vida siempre será el propósito y el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que dice la Biblia, Miqueas capítulo 7, versículo 8. Miqueas 7, 8. Vea conmigo, si no tiene Biblia lo puede leer al frente. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Siempre será el llamado de Dios al enemigo: enemigo, no te alegres, no te goces porque caí, porque así como caí, me voy a volver a levantar. Y no te alegres porque no creas que me voy a quedar en un rincón oscuro en mi derrota, porque el Señor es mi luz, y como Dios es mi luz, me va a sacar de ese pozo de oscuridad. Aleluya. Ahora, escucha esto, por favor. Puede que hayas cometido un error, pero tú no eres un error. Puede que hayas tenido un fracaso, pero tú no eres un fracasado. Puede que pases tiempos de depresión, pero ese no es tu destino. Según la palabra, tu destino es levantarte y ser más que vencedor en Cristo. Levante la mano el que ha cometido errores. No, y el que no, venga y fírmeme la Biblia. Hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones, hemos fracasado. Hay gente que puede dar cátedra de fracasos. Hay gente que dice: no, hombre, pastor, yo puedo tener mi universidad, fracaso 1 y tropiezo 1, 2 y 3. porque pasamos ese tipo de situaciones. Hay gente, hermanos, que ha cometido errores tan fuertes que quisieran poder volver el tiempo atrás y darían lo que fuera. Y dicen: ¿cómo quisiera poder viajar en el tiempo, ir atrás justo antes de aquella caída, justo antes de aquella locura? Cuando, no sé, por ejemplo, por ceguera, porque no vi, permití que alguien, le entregué a alguien lo más valioso de mi persona y no lo valoró. Y después sentí que era alguien que simplemente usaron como un trapo y de una manera miserable se comportaron conmigo. ¿Cómo quisiera volver el tiempo atrás antes de haber tomado la decisión de entregarme en cuerpo y alma a alguien que pisoteó mi vida para siempre? Hay gente que quisiera volver el tiempo atrás, tal vez un poco antes de haber entrado y aceptado la primera copa o el primer vicio, y dicen: porque hoy, después de mucho tiempo, eso no me ha traído más que, aparte de problemas de salud, problemas de estabilidad, problemas familiares, problemas económicos. Y hay gente que daría lo que fuera por poder volver el tiempo atrás. También está el otro extremo. El otro extremo es: hay gente, y existe hoy en día como nunca, una generación a la que el diablo ha convencido que no importa lo que tú hagas, mientras tú hagas lo que sientas hacer bien, eso no hay problema. El diablo ha convencido a toda una generación de que mientras tú no le hagas daño a nadie, tú puedes hacer lo que quieras. Y eso es una total mentira.
Eso es una mentira completa. El diablo ha tratado de convencer al mundo para bajar la moral, para bajar el estándar. Es que mientras yo no le haga daño a nadie, no importa que yo pueda hacer de mi vida un papalote. Eso es una mentira completa del enemigo, porque todos tus actos siempre tendrán una consecuencia. Se lo ejemplifico. Según las encuestas, según los estudios, el 68% de los hombres está preso de la pornografía. 68%. El 20% de las mujeres también está presa de la misma carga. Y alguien dirá, no, pastor, no pasa nada, porque al final de cuentas es algo que yo veo en mi intimidad y yo veo y no pasa nada. Directamente, aparentemente no pasa nada, pero hay un daño que está más que probado según estudios. Está probado que hay una persona que está esclavizada a ese mundo tan terrible, nunca va a tener una relación sana y nunca va a tener un concepto correcto de lo que es la intimidad, porque ha distorsionado en ese mundo. Ahora, indirectamente, claro que le haces daño a alguien, porque si un mundo está plagado de esclavitud, es precisamente ese. Y al momento que alguien está prisionero y ve ese tipo de cuestiones, está promoviendo la esclavitud de quién sabe cuántos cientos de personas, inclusive niños. Entonces no es que no le haces daño a nadie, porque simplemente prendiste tu teléfono y en tu teléfono tú estabas viendo algo que a nadie más afectaba desde tu punto de vista. Todo acto siempre tendrá una consecuencia. Toda cuestión tendrá una consecuencia. Ahora, ese no es el tema como tal. La cuestión es, fallamos, nos equivocamos. El asunto es, podemos cometer graves errores, pero un error, por más grave que este sea, según la palabra, ese error no te va a definir. Dios siempre te va a levantar y Dios siempre querrá restituirte por encima de tus errores. La gente sí te va a definir por tus errores. Tus críticos te van a definir por tus errores. Tus acusadores, apenas te equivoques, a los acusadores les encanta gritar a los cuatro vientos en qué te equivocaste. A tus críticos les encanta señalarte, pero Dios no te define por tu error. Dios toma tu error, te sana, te limpia, te libera y te da un testimonio para compartir al mundo que Dios te levanta del polvo. Dios no te condena por tu error. Dios te perdona a pesar de tus errores. La Biblia dice que su misericordia es grande para con nosotros. Me encanta la historia de Pedro, el apóstol Pedro, porque Pedro siguió siendo amado a pesar de sus errores. Pedro viene el tiempo de la crucifixión y niega a Jesús, y lo niega con groserías, lo niega con maldiciones. Pero cuando Jesús resucita, dice la Biblia que las mujeres van al sepulcro y un ángel se le aparece a las mujeres y le dice: dígale a los discípulos y a Pedro que me levanté. Al único que mencionó por nombre fue al que se equivocó. ¿A quién mencionó? Al violento, al que en la primera oportunidad, si lo dejabas, mochaba orejas. ¿A quién levantó? Al primero que cuando le preguntaron: ¿tú conoces a Jesús? Pedro lo negó con maldición. Sin embargo, le llamó por nombre al que mintió. Habló por nombre al que dijo maldiciones, al violento. Pedro, si alguien había fallado de entre todos, era Pedro. Pero el Señor le manda a decir: díganle a Pedro que lo sigo esperando. Este mensaje era para los críticos de Pedro. No era ni siquiera para Pedro. Era para los que querían decirle: ya ves, Pedro, Dios no te va a perdonar. El Señor quería decirle a los críticos que Él seguía amando tanto a los discípulos buenos como a los discípulos que habían caído. Porque un error no hace que Dios te ame menos. En medio de tus errores, Dios siempre ofrece misericordia y una oportunidad de volverte a restaurar. Ahora, no estoy haciendo una apología del pecado. No te estoy diciendo, ve y peca, que al cabo... No. Yo te digo, no, pues imagínate, vive tu vida como quieras, que al cabo Dios te va a perdonar. Claro, Dios te puede perdonar. Lo que yo te digo es, cuando cometes un error, porque a veces nos equivocamos involuntariamente. A veces hacemos un error o cometemos un error no por maldad ni por intención. Pero a pesar de tus errores, del tamaño que sean, siempre Dios tiene una posibilidad para ti. Cuando te equivocas, 1000 personas van a salir a decirte: otra vez, nunca te vas a levantar, tú nunca vas a poder, olvídate de tus sueños, ya no hay esperanza. Pero Dios te trajo esta mañana para decirte que hay restauración disponible en las manos del Señor.
Cuando se levanta el primer gran sermón en el Pentecostés, ¿quién predicó? Pedro. Perdón, si yo hubiera llevado el rol de predicadores, yo no pongo a Pedro, ni usted tampoco. Porque Pedro hacía 3 semanitas que se había ido hasta el mundo. Pedro había ido al barco. Él dijo, yo no sirvo más que para pescador y yo me voy. Y Pedro se fue a pescar. Y Pedro había negado, había cometido todos los errores posibles. 3 semanas antes, 4 semanas antes. Si a mí me dicen, ¿a quién ponemos a predicar en el culto del Pentecostés? Si alguien me hubiera dicho, al hermano Pedro es bueno para hablar, yo hubiera dicho, no, hermano, a Pedro hay que esperar que se restaure. Hay que aguantar un poquito que Pedro agarre la onda. Sin embargo, Jesús lo toma y dice que se levante Pedro. Y quiero enseñarle al mundo que en mí, cuando alguien se dispone y se deja tocar por el Espíritu Santo, en mí hay una restauración total y completa. Aleluya. En Hechos capítulo 20, tenemos la historia de un joven llamado Eutico. Nunca le ponga a sus hijos Eutico. Eutico. Eutico era un muchacho que estaba en un culto. Y en el culto estaba en el 3er piso. Ay, si usted se queja por el 2º piso en el que estamos, hombre, pastor, subió. Este estaba en el 3º y estaba predicando el apóstol Pablo. Pero el hermano Eutico estaba sentado en una ventana. Se sentó en la ventana. Me quito porque hace ruido. El hermano Eutico se sentaba ahí y estaba predicando el apóstol Pablo. A lo mejor se sentaba ahí porque entraba viento. El 3er piso, ventana abierta, dijo, aquí para refrescarme. Pablo predicó. Lo curioso es que dice la Biblia que Pablo predicó como que más largo de la cuenta. Y Pablo predica y predica y predica. Y que se le duerme el hermano Eutico en la ventana. Ese texto lo agarramos todos los pastores. Cuando alguien se nos duerme decimos, si se nos durmió a Pablo, que no se le duerman a uno. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, el hermano Eutico en la ventana, que se queda dormido, pero se fue para atrás. Se cayó desde el 3er piso. ¡Pah! Cayó. Y alguien dijo, Pablo voltea, alguien vaya por él. Vaya usted lo durmió. Pablo, cuando bajan los hermanos, encuentran al muchacho Eutico tirado. Obviamente había muerto. Era desde el 3er piso, se fue para atrás. Y entonces los que se acercaron primero dijeron, híjole, qué pena, el hermano Eutico se mató. Pues habrá que avisar a la familia, levantemos el cuerpo, preparemos las honras fúnebres. Y Pablo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Pablo dejó de predicar, bajó las escaleras, llegó hasta donde estaba el hermano Eutico. Y dice la Biblia que cuando Pablo llegó donde estaba él, Pablo empezó a orar por Eutico. Y Eutico se levantó. Eutico resucitó. En la mente de muchos, yo le aseguro que muchos pensaron, este hombre no merece ese milagro. ¿Quién lo tiene durmiéndose en el templo? Si Dios lo castigó por estar ahí. ¿Usted cree que no? Mire, ¿por qué cree que Dios no permitió que Eutico fuera sepultado así? Porque imagínese las habladurías de la gente. No, si el hermano Eutico a eso iba nomás al culto. Mira, llegaba. ¿Y por qué crees que agarraba la ventana? Corría el vientecito, ahí estaba, no importa si era Pablo, Pedro, Mateo. Eutico siempre se dormía. Se lo merecía el hermano Eutico. Lo hubieran hecho pedazos al hermano Eutico. El Señor no permitió que este hombre hubiera caído ahí. Y aunque todos podían pensar que él no se merecía la oportunidad porque él se lo había buscado por descuidado, el Señor siempre nos dice, qué bueno que ni tú ni yo somos quien para juzgar a quien Dios levanta y a quien Dios condena. Ni tú ni yo somos los dueños de la gracia. El dueño de la gracia se llama Jesús. Y hay gente a la que yo puedo pensar que tal vez no se merece el favor de Dios, pero Dios es grande en misericordia. Ni tú ni yo somos poseedores de la misericordia. Es Dios quien levanta, es Dios quien perdona y es Dios quien da nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no pierde el tiempo en condenar a nadie. Dios sabe a quién va a condenar. No pierde el tiempo. Dice la Biblia que todos dijeron, Eutico se murió. ¿Y sabes qué dijo Pablo? No, dijo, yo todavía veo vida en él. Eso dijo Pablo en Hechos capítulo 20. Yo todavía veo vida en él. ¿Sabes qué es común cuando uno se equivoca? Lo más común es que cuando uno se equivoca la gente dice, este ya no se levanta. De ahí, de esa caída y de ese error, ya no se va a reponer.
De esta ya no hay nueva oportunidad. Y el Señor siempre dice, yo todavía veo vida en su sueño, todavía veo vida en su matrimonio, todavía veo vida en su salud, todavía veo vida en medio de su economía. Toma la oportunidad que Dios te da, porque en Dios siempre hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, pon atención. Asegúrate que tu vecino ponga atención los próximos 10 minutos, que es cuando yo termino. Esta historia que les voy a contar hoy, quiero que se la lleve en su mente y en su corazón. Llévese esta historia bien grabada. El Señor lo trajo a escuchar esta historia. Les voy a contar esta historia real, verídica, verificable. Usted la puede buscar en internet y hay 1000 fuentes que corroboran esto que hoy les cuento. Les quiero contar un capítulo muy interesante en la vida de un multimillonario llamado Steve Wynn. Steve Wynn es un famoso empresario. De hecho, es reconocido por la revista Forbes como uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo. Steve Wynn, él comenzó su emporio de negocios en Las Vegas. Él empezó con un pequeño negocio, poco a poco, bien administrado, bien aconsejado, un hombre visionario. Empezó a levantar algunos hoteles y algunos casinos ahí en Las Vegas. Esto permitió que su vida diera un giro completamente tremendo. Se convierte en un hombre sumamente rico. Y Steve Wynn, una vez que posiciona sus casinos y posiciona sus hoteles de gran altura, este hombre, además de ser un visionario empresario, era un amante del arte. Él amaba la pintura. En específico, él tenía desde muy pequeño una fijación por un cuadro de Pablo Picasso pintado en 1932 llamado El Sueño. De hecho, les pongo la foto del cuadro. Esa es la de la portada, pero creo que Jonathan la tiene completa para que pueda ver. Él tenía una fijación con ese cuadro de Pablo Picasso, es de 1932, y esa pieza se llama El Sueño. Este hombre amaba esta pintura, no solamente porque había sido pintada por este famoso artista, sino él amaba la pintura además por el nombre. A él le gustaba el nombre del sueño, porque Steve Wynn cuenta que cuando él empezaba sus negocios, dice, yo no tenía tanto dinero, tenía algo de recursos, pero no tanto. Lo que sí tenía, dice él, eran muchos sueños. Yo por sueños no paraba, yo por sueños tenía muchos. Y entonces, cuando él se entera de la existencia de este cuadro de Picasso de 1932 llamado El Sueño, dijo, yo quiero tenerlo. Ojalá un día tenga yo el dinero, porque ese cuadro me representa mis sueños, representa mis aspiraciones. Ok, en un momento, en algún tiempo, él a la primera oportunidad que tuvo, lo compró por $50 millones. 50 millones de dólares en ese cuadro. Y no le pesó. Él no tuvo ni el más mínimo reparo ni pesar en comprar la pintura. Primero, porque era amante de la pintura. Segundo, por lo que le digo que para él representaba. El punto es que cuando él compra el cuadro de El Sueño por $50 millones, él dijo, yo quiero que todos lo vean. No lo voy a meter a mi casa. Lo voy a poner en el pasillo del hotel o en el lobby del hotel. Lo cambiaba constantemente de ubicación. A veces lo ponía en el lobby, a veces en los pasillos hacia los restaurantes, a veces lo ponía en alguno de los casinos, en diferentes áreas, porque él quería que todo mundo admirara el magnífico cuadro del sueño. Pero pasó algo. 5 años después, Steve Wynn recibe una llamada de un importante banquero judío que vivía en Nueva York. Y este hombre también era alguien apasionado por el arte. Y este banquero judío lo contacta y le dice, Steve, conozco de la pintura del sueño, tú la tienes. Algún día visité tus casinos, quedé impactado, quedé enamorado, te quiero comprar la pintura. Steve le dijo, no, yo amo ese cuadro, la verdad no te lo vendería. Después de algunos días de negociación, el banquero le ofrece $139 millones. Esto es real, esto es, le digo, es verificable. $139 millones. Ahí como que ya empieza a temblarte el cariño, ¿no? Y el apego. Ya con $139 millones, ya el cariño y el apego, dices tú, igual no lo ocupo tanto. Igual es de 1932, o sea, Picasso ya está muerto.
Solo 5 años después de haber comprado la pintura, este hombre estaba a punto de ganar cerca de 90 millones de dólares. 5 años después iba a ganar 90 millones de dólares. Steve Wynn, a pesar de su apego, consideró que era un precio que desapegaba a cualquier cosa. Entonces hacen la negociación, acuerdan fecha de entrega, se hace una especie de contrato de compraventa y Steve Wynn dijo: sería buena idea para despedirme del sueño, despedirme del cuadro, hacer una fiesta. Voy a hacer una fiesta VIP en uno de mis casinos, que venga gente, los empresarios más ricos, los importantes, que vengan a ver, y vamos a acercar el cuadro para que, si ya nadie lo va a ver nunca, pues por lo menos que despedirnos como se merece el cuadro. Hace una mega fiesta, hace toda una celebración impactante. La crema innata de la sociedad y de los empresarios y artistas estuvieron en el casino. Steve Wynn dijo: no voy a poner el cuadro arriba, lo voy a montar en un caballete para que la gente tenga un acceso más cercano al cuadro, que la gente, por lo menos en la despedida, puedan verlo aquí, cerquita. La celebración fue un éxito, y cuando Steve se para en medio del lugar para agradecer a todos su asistencia, se para por un lado del caballete del sueño, y Steve hablaba manoteando, siempre movía mucho las manos. Ya Steve estaba pasado de copas, dijo: gracias por haber venido. Y en eso Steve pierde el equilibrio. Cuando pierde el equilibrio, él se va hacia el lado de la pintura y por instinto lanza la mano tratando de evitar la caída, y con su mano atraviesa el cuadro del sueño. Ante la mirada atónita, todos habían visto y no podían creer que Steve había destrozado 139 millones de dólares a ojos de todos. Esto era increíble. La pintura de Picasso se acababa de romper por el descuido de Steve, que había hundido su mano en él. Los más ricos y famosos eran atónitos testigos de cómo esa costosísima pintura se había rasgado. 139 millones del sueño, y el sueño ahora estaba roto. La gente no daba crédito a lo que habían visto. Steve no tuvo más remedio que hablar al comprador, muy apenado, al otro día, y le dijo: ¿sabes qué? No lo vas a creer, pero hay video, ya está en YouTube. Creo que hasta un TikTok hicieron. Le dijo: no lo vas a creer, le dijo. Hice una fiesta, quise despedir al cuadro, dar el honor, lo rompí, lo rasgué. Y la verdad es que me siento muy avergonzado contigo, pero no sé. El banquero le dijo: no te preocupes, mira, igual mándame el cuadro. Hay que acordar el precio, obviamente. No vale 139 millones. Simplemente pues acordemos un precio y mándame el cuadro, ya veré yo qué hago con él. Steve inmediatamente se paró y dijo: no, dijo, es que tú no entiendes. Yo te voy a regresar hasta el último centavo que tú pagaste por ese cuadro, porque yo no quiero que ese cuadro termine en un armario acumulando polvo. Yo no quiero que porque está roto alguien diga: este cuadro ya no vale, esto ya no sirve, y quede por ahí. Porque yo no solamente amo ese cuadro, yo soy un apasionado del arte, y prefiero pagarte hasta el último centavo antes de imaginarme que ese cuadro que yo tanto amo va a quedar arrinconado y sin ningún remedio en alguna esquina. Así es que te devuelvo tu dinero, pero yo me quedo con el cuadro. El banquero le dice a Steve: ok, de acuerdo, pero me parece una locura. Acabas de perder millones y millones de dólares por este cuadro. Steve Wynn, en ese gran amor por la obra, empieza a preguntar por algún restaurador, algún curador de arte, gente conocida como cirujanos de arte. Empieza a averiguar por todo el mundo y le recomiendan a un tipo en Europa. Le dicen que él es lo mejor de lo mejor y que sin duda él sería el ideal para restaurar esa obra del sueño. Lo manda a volar de Europa hacia Las Vegas. Cuando el restaurador empieza a checar minuciosamente todo el cuadro, él empieza a checar cada detalle, todo lo rasgado, lo ve por dentro, por fuera. Al final da el dictamen y le dice este restaurador: mira, el cuadro tiene remedio, yo lo puedo solucionar, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo restaurar. Es más, te prometo dejarlo en excelentes condiciones. De hecho, cuando termine con él, el que lo vea de frente ni siquiera notará que alguna vez este cuadro sufrió un incidente. Claro, esto no va a ser fácil.
Esto no va a ser rápido, esto no va a ser sencillo, ni va a ser barato. Necesito por lo menos un año de trabajo, un año de dedicación y de esfuerzo con esta obra para poderla reparar. Nadie que quiere ser restaurado, mis hermanos, nadie que quiere ser procesado puede considerar que la restauración es algo que se da en la noche a la mañana. Nadie que quiere ser restaurado por Dios puede pensar: no, hermano, yo ya fui al culto 2 veces, es que ya estuve 3 meses y no pasó nada. Si alguien quiere tener una restauración completa, tiene que pasar un proceso muy, muy grande y muy fuerte y de mucha dedicación. Solamente Dios, como el mejor artista del universo, es capaz de recoger los pedazos rotos de tu alma y volverlos a unir como nadie más podría. Pero tienes que permitirle a Él que Él sea quien restaure tu vida. Tú no puedes poner tu vida en las manos de quien sea. Tienes que poner tus vidas en las manos que fueron atravesadas por los clavos en la cruz del Calvario. Solamente Él sabe cómo restaurar el sueño roto. Un año después, en el tiempo previsto, en el tiempo acordado, el restaurador regresa a Las Vegas con el cuadro. Steve, el dueño, había contratado 4 o 5 expertos para verificar el trabajo, porque obviamente a ojos no entrenados cualquier arreglo está bien, pero se ocupaba un ojo conocedor. Él contrató un grupo de expertos para verificar la obra. Cuando estos hombres checaron el cuadro, cuando estos hombres verificaron el trabajo, todos coincidieron que la obra era impecable, que el trabajo de restauración que se había hecho era sorprendente. El cuadro quedó perfecto. De hecho, quien lo veía y no conocía la historia jamás hubiera pensado que ese cuadro sufrió algún daño. Pero precisamente en ese punto, el restaurador habla con Steve y le dice: de frente, el cuadro se ve perfecto, es lo que la gente ve. Pero si volteas el cuadro, si le das la espalda al cuadro, atrás están los parches, atrás están las rasgaduras, atrás están los excesos de pintura que se tuvo que poner para cubrir, atrás está lo feo, está lo dañado, se nota el trabajo. Por el frente, en la fachada, nadie notará nada, pero si volteas el cuadro en su interior, vas a notar las partes oscuras, vas a notar las heridas, vas a notar los parches. Cuando la gente ve a un hijo de Dios y no conoce su historia, y no sabe de dónde el Señor te sacó, y ve la obra terminada, la gente dice: es que tú, ¿qué me vas a entender? Si tú tienes una buena familia, tienes una buena casa, tienes un buen auto, tienes tu vida hecha, a ti, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué está haciendo la gente? Ve la parte de enfrente, ve la fachada del cuadro. Oh, pero si le dieras la vuelta, si conocieras la historia, verían que alguien alguna vez, en accidente o con intención, también metió la mano en tu lienzo, y también te rasgaron, y también te hicieron pedazos, y también alguien te dañó y pensaste que nunca más ibas a poder levantarte, pero un día el Señor hizo un trabajo precioso de restauración. Si se asoman por frente, nadie lo notará, pero si alguien platica contigo y conoce tu historia, sabrán que hay heridas, sabrán que hay golpes que nadie más puede ver, pero pasaste un proceso de restauración. La gente normalmente simplemente ve a los hijos de Dios con una obra terminada. Mira qué bien están, mira qué bien se ven, mira cómo Dios les ha bendecido. Pero busca un poquito en la obra. Nunca será la misma el frente de la fachada como atrás de la portada. Cada uno de los que ocupa una silla en este lugar, en algún momento fue una obra dañada, una obra maltratada. La diferencia está en que muchos de los que están aquí sentados en algún momento supieron ponerse en las manos del restaurador del universo, y Dios les otorgó una nueva oportunidad. Amados, por fuera podemos vernos bien, por dentro de pronto puede haber jalones, estirones, las marcas de la vida, pero nosotros damos gracias a Dios porque sabemos que sin la intervención del gran restaurador seríamos un cuadro roto y sin valor. Y hoy los hijos de Dios podemos decir que estamos bien por dentro y estamos bien por fuera porque Dios nos ha restaurado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por el frente no se veían los golpes,
Para el frente no se veía el maltrato. Amado, si tú estás recién conociendo al Señor, no te sueltes de su mano, y va a llegar un momento donde vas a ser irreconocible para la gente, y van a decir: yo te conocía, eras así, eras asá, tenías estos defectos, y tú vas a decir: no, y eso está por dentro, pero el Señor hizo una obra. Hoy no me reconoces porque no me parezco, no soy ni la mitad, estaba destrozado, sin esperanza, sin anhelos, pero Dios me restauró y hoy soy nueva criatura en Cristo. Hay marcas, hay cintas rotas, hay los pedazos del cuadro, pero bueno y fiel es Dios, que Él hace un gran trabajo como el mejor restaurador del universo. 2 minutos, por encima de tus errores, Él tiene plan de restaurarte. Dile a tu vecino: Dios te quiere restaurar. Dile: Dios te quiere restaurar. El comprador de Nueva York, cuando se enteró que la pintura había tenido un proceso de restauración tan increíble, el comprador de Nueva York le habla a Steve Wynn a Las Vegas y le dice: he sabido que el cuadro quedó impecable, he sabido del trabajo tan extraordinario que se hizo con la obra, te ofrecí 139 millones, te quiero ofrecer 155 millones por el cuadro restaurado. Ahora que el cuadro había sido restaurado, valía mucho más que antes de haber sufrido el desgarro. ¿Sabes una cosa? El diablo te quiere convencer que por ese error, ese golpe, ese mal momento, tu vida vale menos. Que por ese tropiezo y por ese fracaso, el diablo te quiere convencer que tu vida vale menos. Y eso no es cierto. Una vez que el Señor te restaura, una vez que cura las heridas, una vez que parcha el corazón ensangrentado, la gente puede ver que hoy esa obra vale más, porque tiene experiencia, porque tiene conocimiento, porque ha pasado pruebas sorprendentes, porque ahora tiene madurez, tiene una mejor relación con Dios. Y no vales menos por haberte equivocado. Deja que Dios te sane y Dios va a poner el valor real que hay en tu corazón. El sueño roto siempre puede restaurarse. El sueño roto siempre podrá corregirse. Si hoy podía ser una obra de 50 millones en las manos del Señor, si Él te restaura, tu valor se va a multiplicar. Ponte en las manos del mejor restaurador. Yo no vine a criticar, ni soy juez absolutamente de nadie para juzgar tus errores y tus tropiezos, porque tropiezos tenemos todos y fallas tenemos todos. Y el más grave error que yo podría hacer como pastor es tratar de juzgar y valorar y poner un precio y una cifra a la gente de quién vale la pena y quién no vale la pena por sus tropiezos. Lo único que pone valor en nosotros nunca será un error, será el trabajo de restauración que yo deje que Dios haga conmigo. Nunca va a ser lo mismo. Puede haber un auto muy viejo, hay un clásico que se desbarató, se hizo pedazos. Ahí está, es su esencia. Su esencia es ser un auto clásico, hermoso. ¿Qué necesita? Un pequeño trabajo de restauración. Tú estás aquí, independientemente de tus faltas. Tal vez lo único que necesitas para colocar tu valor es que permitas que Dios te restaure a un punto donde tu obra quede perfecta. Te digo, ¿va a haber marcas? Sin duda. Rasca poquito. Busca en el interior. Tómate una taza de café con uno de los que tú ves aquí restaurados. Platica con quien te parezca más ungido de todo el que esté aquí. Ve y siéntate con el que te parezca más perfecto de todos. Y deja que Él te abra su corazón con una taza de café. Cuando veas el cuadro por dentro, vas a decir: wow, hermano, yo no pensé que usted había pasado eso. Wow, hermana, yo no pensé que usted había sido tan herido, tan lastimado y que había tenido tal situación. No, porque tú estás viendo el cuadro por fuera, porque por fuera yo puedo presumir que Él es el mejor restaurador. Por dentro están las marcas que me recuerdan que sin Él yo jamás podría hacer una obra terminada. Ese Cristo predicamos en este lugar. Un Cristo que sana, que salva y que restaura.